Bienvenidos a la píldora informativa de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 14, sacando dinero para el proyecto. En el tema de hoy vamos a ver las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación son aquellas alternativas que tiene una empresa para poder conseguir el dinero o los recursos que necesita con el fin de poder hacer frente a los gastos del día a día o bien a inversiones que el proyecto pueda necesitar. Bien sean inversiones para crecer o bien, por ejemplo, comprar otra empresa. Las fuentes de financiación las vamos a dividir en dos partes, fundamentalmente, que son las que habitualmente se suelen ver cuando hablamos de fuentes de financiación. Son fuentes de financiación externas, que son todas aquellas que vienen del exterior de la empresa, es decir, que la empresa tiene que pagar por ellas porque no son propias de ella y tiene que cogerlas del exterior. Y dentro de esas fuentes de financiación externas, pues tenemos los bancos, cuando pedimos un préstamo a un banco o cuando una empresa pide un crédito a un banco, todo ese dinero que está pidiendo lo tiene que devolver con una serie de intereses. Y lógicamente no es un dinero que tenga ellos. También existen empresas especializadas. Las empresas especializadas son aquellas empresas que, no siendo un banco, sí que se especializan en algo en concreto. Por ejemplo, existen empresas especializadas en leasing o en renting. Son empresas que lo que hacen es que ponen a disposición de la empresa un determinado recurso para que la empresa lo utilice a cambio de un dinero. Por ejemplo, si hay una empresa de alquiler de coches o de alquiler de furgonetas, pues esa empresa puede prestar una furgoneta, puede dejar en alquiler una furgoneta, la empresa puede utilizar esa furgoneta y puede estar utilizando esa furgoneta en su día a día y a cambio paga un dinero por esa utilización. Pues bien, hay empresas que se dedican a ese tipo de cosas, es decir, a alquilar furgonetas. Otra fuente de financiación externa es la proveniente de inversores. Los inversores son aquellas personas que lo que hacen es poner un dinero a disposición de una empresa a cambio de recibir un dividendo. Es muy parecido a los bancos, pero de una manera un poquito diferente. Y por último, la otra gran fuente de financiación externa son las procedentes de ayudas o de subvenciones. Es decir, son fuentes de financiación normalmente públicas que lo que hacen es colaboran o aportan un dinero para ayudar a la empresa a desarrollar un determinado proyecto que por lo general, en el caso de ayudas públicas, suelen tener algún tipo de beneficio para el resto de la sociedad. Por ejemplo, hay ayudas para ser más eficientes. Al ser más eficientes, por ejemplo, a nivel energético, lo que se hace es genera menos contaminación a la atmósfera, de la cual nos beneficiamos todos. Bien, una vez vistas las fuentes de financiación externas, vamos a ver las fuentes de financiación internas. Las fuentes de financiación internas son todas aquellas que pertenecen a la empresa, es decir, que nacen del interior de la empresa y con las cuales se pagan gastos que puede tener la empresa o se invierte o se compra otra empresa. O se invierte en una ampliación, o se invierte en un crecimiento, en un proyecto, en lo que sea. Pero toda esa inversión o toda esa financiación que necesita la empresa sale de la propia empresa. ¿Cómo se consigue esto? Pues bien, por un lado, con las aportaciones que hacen los socios, es decir, los socios meten dinero en la empresa y la empresa utiliza ese dinero sin tener que pagar nada por él y lo utiliza libremente. O bien directamente por la aplicación de beneficios. ¿A qué nos referimos con la aplicación de beneficios? Bueno, la empresa al finalizar un año obtiene una serie de beneficios, por ejemplo, 100 euros. Si esos 100 euros de beneficios puede hacer dos cosas con ellos. O bien se los reparte a los accionistas, porque son los accionistas los que han invertido en la empresa y el dinero se lo reparte a los accionistas, lógicamente, que son los dueños de la empresa. O bien, en lugar de repartirse a los accionistas, lo que hace es se queda con parte de esos beneficios y los utiliza para reinvertirlos en la empresa y poder con ello financiar un nuevo proyecto que permita a la empresa crecer o ampliar sus beneficios. Pero lo primero de todo que tenemos que hacer es distinguir entre inversión y financiación. Esta inversión, la diferencia entre inversión y financiación ya la hemos visto en otros temas, pero me parece interesante volver a ver bien qué diferencia hay entre una y otra. Cuando hablamos de inversión nos referimos a que nosotros como inversores lo que hacemos un pago, ya sea inicial o periódico, a alguien a cambio de que ese alguien en un futuro nos devuelva ese mismo dinero que nosotros hemos aportado o esos recursos que nosotros hemos aportado más un premio
o más unos intereses normalmente. Cuando hablamos de financiación nos referimos al proceso contrario, es decir, como empresa no tenemos el dinero que necesitamos, lo que hacemos es acudimos fuera, conseguimos a alguien que nos dé ese dinero ahora, tenemos ahora mismo ese dinero o esos recursos o esa máquina o lo que sea ahora, y lo que hacemos es devolverlo poco a poco a lo largo del tiempo. De tal manera que nosotros lo que hacemos es financiarnos. En el caso de la inversión, lo que vamos a tener son una serie de intereses que van a nuestro favor. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sean los intereses, pues mejor para el que invierte porque está prestando algo y obtiene unos intereses por ello. Cuanto más intereses obtenga, más beneficio se lleva. Mientras que cuando hablamos de financiación, los intereses van en nuestra contra. ¿Por qué? Porque los intereses lo que hacen es ir ampliando o ir aumentando a medida que nosotros vayamos subiendo la tasa de interés. Es decir, si nosotros tenemos un interés del 5% y nos han prestado 1.000 euros, pagaremos 50 euros de intereses. Pero si nosotros tenemos un interés del 8% y nos han prestado 1.000 euros, en lugar de pagar 50 euros, pagaremos 80 euros. Para nosotros, cuanto menor sea el interés, mejor. Por eso hablamos de que el interés va en nuestra contra. La financiación, lógicamente, es una parte fundamental en toda empresa, ya que es la fuente por la cual nosotros vamos a conseguir, o como empresa vamos a conseguir, todos los recursos que necesitamos para poder desempeñar nuestro día a día o para poder ampliar y generar nuevos proyectos. Las fuentes de financiación generalmente las solemos clasificar de dos formas. Hay más clasificaciones, pero nosotros sobre todo nos vamos a centrar en estas dos formas de clasificación que son las más habituales y las más importantes. Existe la clasificación en función de su plazo o su duración, donde vamos a tener financiación a corto plazo, que son aquellas que vamos a tener en un plazo inferior a un año, es decir, en menos de un año, y financiación a largo plazo, que es aquello que vamos a tener que devolver a más de un año. El corto plazo se suele utilizar para financiación del día a día o de las operativas lógicas de la producción de una empresa, mientras que el largo plazo se suele hacer cuando se invierte en cosas de un importe mucho mayor y que además va a permanecer en la empresa durante muchísimos años. Durante muchísimos años o por lo menos durante más de un año. ¿Cuál es la ventaja de la fuente de financiación a largo plazo en vez de la fuente de financiación a corto plazo? Bueno, pues que si nosotros, por ejemplo, a nosotros nos prestan 12.000 euros y nos dicen que los tenemos que devolver en un año, cada mes tendremos que devolver 100 euros para poder llegar al final del año y poder devolver los 12.000 euros. Sin embargo, si en lugar de prestarnos esos 12.000 euros a un año o 12 meses, en lugar de eso nos prestan a 10 años o 120 meses, en lugar de tener que devolver 1.000 euros cada mes, lo que vamos a tener que hacer es ir devolviendo 100 euros cada mes. Con lo cual es mucho más fácil devolver 100 euros cada mes que devolver 1.000 euros cada mes. Eso nos pasa ahora mismo con las hipotecas. Por ejemplo, cuando una familia compra una casa, lo que está haciendo realmente es comprar a largo plazo. Es decir, durante 20 o 30 años va a tener que estar devolviendo el precio de la casa. Porque si la casa valiese 200.000 euros y quisiésemos pagarlo a corto plazo, y estaríamos hablando de pagarlo en un año. 200.000 euros, pagarlo en un año, supone tener que pagar más de 10.000 euros, 15, 16.000 euros más o menos de importe todos los meses. Y no hay ninguna familia que tenga la posibilidad de poder pagar 16.000 euros todos los meses. Bueno, alguna habrá, pero muy, muy poquitas. La otra forma de clasificar las fuentes de financiación de la empresa es según su procedencia. Según su procedencia, lo que hemos visto antes, tenemos fuentes de financiación internas o fuentes de financiación propias, que es lo mismo, que es cuando la empresa se financia a sí misma, y fuentes de financiación externas o fuentes de financiación ajenas, que es cuando alguien de fuera de la empresa financia a la empresa. Vamos a ver a continuación, de forma mucho más detallada y mucho más incisiva,
este tipo de clasificación. Es decir, vamos a ver, por un lado, todas las fuentes de financiación internas o propias que existen y todas las fuentes de financiación externas o ajenas que existen. Cuando hablamos de fuentes de financiación internas o propias, sobre todo lo más importante es que tengamos en cuenta que la principal ventaja es que no las necesitamos devolver porque pertenecen a la propia empresa. Es decir, como son nuestras, no tenemos que devolverlas a nadie y además no tienen intereses. Porque como son nuestras, no vamos a pagar intereses a nosotros mismos. Dentro de estas fuentes de financiación internas o propias, vamos a distinguir 5. La primera de ellas, el capital. Cuando hablamos de capital, nos referimos a todas aquellas aportaciones que hacen los socios a la empresa para que la empresa funcione, ya sea la aportación inicial para empezar a funcionar, como aportaciones sucesivas para que la empresa pueda seguir afrontando una serie de gastos o pueda seguir afrontando una serie de inversiones. Este tipo de importe, lógicamente, como hemos dicho antes, no hay que devolverlo. ¿Por qué? Porque los socios de la empresa lo que hacen es depositan ese dinero en algún sitio, que en este caso es en la empresa, sin que se vaya a devolver nunca. ¿Por qué? Porque si se va a devolver de alguna manera es a través de los dividendos o del reparto de los beneficios. Bien, la segunda forma de las fuentes de financiación internas o propias es las reservas. Las reservas no es más que si nosotros tenemos una empresa que al cabo de un año ha generado 100 euros de beneficios, con esos 100 euros de beneficios, lo que puede hacer la empresa es, o bien los 100 euros los reparte entre los socios, o bien, en lugar de repartirlos entre los socios, reparte una parte entre los socios y otra parte se la queda para poder hacer frente a nuevos proyectos, aumentar los clientes, comprar otra empresa, poder hacer frente a lo que necesite de su día a día. Es decir, o bien de su día a día o bien de crecimiento, cualquiera de las dos opciones. Es decir, la empresa en lugar de repartir los beneficios, se los queda para utilizarlos y poder conseguir un mayor beneficio en años posteriores. La tercera forma o fuente de financiación son las amortizaciones. Las amortizaciones es la pérdida de valor de aquellas inversiones que hace la empresa solamente por el mero hecho de que pase el tiempo. Y es que a nivel contable, nosotros lo que buscamos es reflejar la imagen fiel de la empresa, es decir, reflejar lo que realmente tiene la empresa. Pero para la hora de adquirir a la hora de adquirir un bien o adquirir una inversión, hacer una inversión, lo que anotamos a nivel contable es el precio de esa inversión o el precio de ese bien o el precio de esa máquina por su precio de adquisición, es decir, por el precio en el cual lo hemos comprado. ¿Qué pasa? Que si nosotros hoy hemos comprado una máquina que vale 100.000 euros, dentro de 5 años, si volvemos a ver la contabilidad, volveremos a ver que la máquina pone que vale 100.000 euros, pero todos sabemos que no vale 100.000 euros. ¿Por qué? Porque ya se ha usado. ¿Por qué? Porque a mitad de pasados 2 años o 3 años ha tenido un desgaste y hemos tenido que cambiarle piezas y ha habido que modificar cosas. Y solamente por el paso del tiempo las cosas se van desgastando y se van estropeando. Entonces, todo ese desgaste y toda esa depreciación que tiene el bien, lo que vamos a hacer es contabilizarlo. ¿Y cómo lo vamos a contabilizar? Bueno, pues a nivel contable utilizamos una cosa que se llaman amortizaciones, que básicamente lo que hacemos es ir anotando todos los años, vamos anotando la variación del precio de ese bien, de tal forma que lo que tendremos en la contabilidad es el bien vale 100.000 euros o la máquina vale 100.000 euros y tendremos puesto debajo menos 200 euros o 2.000 euros o lo que se vaya depreciando o vaya perdiendo de valor cada vez. De tal manera que al final lo que tenemos es el importe de la máquina más una cifra debajo que nos dice en negativo cuánto ha ido perdiendo de valor esa máquina. Esa cifra que pone en negativo de cuánto ha ido perdiendo de valor esa máquina es lo que llamamos amortizaciones. Y básicamente lo que se consigue con ello es ir ahorrando poquito a poco para que el día de mañana, cuando haya que comprar de nuevo otra vez la máquina, tengamos
el dinero suficiente para poder comprarla de nuevo. Digamos que las amortizaciones es una forma de ir ahorrando. Y esa forma de ir ahorrando, lógicamente, al final supone una forma de financiarnos. ¿Por qué? Porque cuando haya que volver a comprar esa máquina, después de 5 o 10 años, lo que vamos a hacer es pagar mucho menos dinero por ella. Otra de las fuentes de financiación propia son las depreciaciones, que son muy parecidas a las amortizaciones, pero con un pequeño matiz o un pequeño elemento diferente. ¿Vale? También estamos hablando de que son unos elementos contables, es algo que se hace en contabilidad, pero básicamente es, si nosotros teníamos la máquina que teníamos antes, que valía 100.000 euros, que en principio nos debería de durar 10 años, pero creemos que solamente la vamos a poder usar durante 5, pues porque ha habido un golpe y están las piezas ahí un poco bailando y es muy fácil que la máquina se nos acabe de romper del todo. Entonces, creemos que en lugar de 10 años va a tardar 5, lo que podemos hacer es vamos a aprovisionar o vamos a intentar ahorrar antes de tiempo para cuando de verdad se produzca ese problema. De tal manera que lo que vamos a hacer es, en lugar de ir guardando poquito a poco dinero, que es lo que hacíamos antes, sabiendo lo que se va a depreciar y al final de la vida de la máquina, revenderla porque vale 2.000 o vale 5.000 euros y la revendemos y conseguimos ese dinero, lo que vamos a hacer es, se ha llevado ese golpe tan fuerte en la máquina y es muy probable que se acabe de romper porque ya las piezas suenan mal, funcionan mal, no acaban de estar completamente bien engranadas y vemos que en cualquier momento se nos puede romper, pues lo que vamos a hacer es, vamos a ahorrar para que cuando de verdad se acabe de romper, tener dinero suficiente para poder comprar otra vez la máquina o para poder comprar una máquina nueva. También pasa cuando, por ejemplo, nosotros pensamos que una máquina nos va a durar 10 años y en lugar de durar 10 años sale otra máquina nueva en el mercado que es mucho mejor, mucho más potente mucho más efectiva y sabemos que nuestra máquina en lugar de valer ya lo que vale, ya no vale absolutamente nada porque nadie nos la va a querer comprar porque nuestra máquina ya está obsoleta. En ese caso también pues deberemos de ahorrar lo más rápido posible para poder hacer frente a la compra de una nueva máquina que esté mucho mejor y que nos permita volver a ser competitivos. Para poder volver un poquito al ejemplo, para que entendamos un poquito lo que son las depreciaciones, vamos a poner el ejemplo también de una familia. Nosotros estamos en casa y de repente o bien el frigorífico o bien la lavadora empieza a hacer un ruidito y decimos, uy, la cosa es que enfría, que funciona, que no acaba de no funcionar, pero va poco a poco haciendo un ruidito, ese ruidito cada vez es mayor y nosotros prevemos que al final se va a acabar rompiendo. Entonces tenemos dos opciones como familia, o bien vamos ahorrando poquito a poco hasta que se rompa, para que cuando haya que comprar una lavadora nueva o un frigorífico nuevo cueste mucho menos dinero, o bien lo que vamos a hacer es vamos a coger y no vamos a hacer nada, vamos a esperar y cuando se rompa se ha roto y pedimos un préstamo a alguien o ya financiaremos la lavadora de alguna manera o el frigorífico de alguna manera. Lógicamente, si nosotros hacemos la segunda opción, no nos estamos financiando a nosotros mismos nada. Sin embargo, si hacemos la primera opción, es decir, si vamos ahorrando poquito a poco todos los meses 100 euros o 50 euros, sabemos que al final si se acaba rompiendo, que es lo más normal porque está haciendo ese ruido que al final se va a acabar rompiendo, no vamos a tener problemas porque vamos a tener ya una hucha acumulada donde vamos a tener dinero prácticamente para poder comprar una lavadora nueva. Y si no podemos comprar una lavadora nueva, prácticamente muy cercano a la lavadora nueva o el préstamo que tengamos que pedir es muy pequeño para poder comprar esa lavadora o ese frigorífico. Bueno, espero que esté entendido un poquito lo que es la depreciación. Por último, vamos a ver la quinta fuente de financiación interna o propia, que es el crowdfunding o micromecenazgo. El crowdfunding realmente pueden ser fuentes de financiación propias, internas o fuentes de financiación externas, como vamos a ver dentro de poco. Pero bueno, lo vamos a clasificar, lo vamos a meter dentro de las fuentes internas, que son las que están en mayor cuantía. Bueno, como su propio nombre indica, crowdfunding, el significado, la traducción al español es micromecenazgo.
es un término inglés que lo que viene a decirnos es que hay una forma de financiarnos que es, en lugar de ir a un sitio, ir a un inversor y que ese inversor nos financie y nos pague el dinero que necesitamos para poder desarrollar un proyecto, en lugar de eso vamos a acudir, ahora que están las nuevas tecnologías, vamos a ir a miles de inversores y que con un poquito que nos aporte, que nos preste cada uno de esos inversores, sea mucho más fácil el podernos financiar. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Acudir a un banco y decirle, oye, necesito 100.000 euros? ¿O es más fácil decir, voy a acudir a 100.000 personas y les voy a pedir 1 euro a cada una? Pues es más fácil que 100.000 personas te presten 1 euro que a que una persona sola te preste 100.000 euros, lógicamente. Bueno, pues con el crowdfunding se pretende buscar eso. ¿Cuándo acude una empresa a un sistema de crowdfunding? Por lo general, cuando no puede conseguir de una entidad bancaria esa financiación que necesita o no encuentra un inversor con el que esté dispuesto a pagar esa financiación que necesita, o entre sus amigos y familiares pues tampoco hay dinero suficiente para poder hacer frente a ese proyecto. Además, el crowdfunding se utiliza para campañas de políticas, para proyectos musicales, artísticos, etc. Es decir, es muy habitual, sobre todo en Estados Unidos, que los partidos políticos abran unas campañas de crowdfunding para financiar las campañas con las cuales buscan la elección. ¿Vale? De tal manera que todo aquel que quiera colaborar con un determinado político o con un determinado partido político o una campaña, lo que hace es introduce un pequeño importe que ayuda a financiar esa campaña. También están los crowdfunding que están relacionados con la música. Es decir, por ejemplo, nosotros conocemos a un artista que es muy bueno y que publica unos vídeos geniales en YouTube, y lo que podemos hacer es ayudarle. Entonces, para ayudarle, ese artista lo que hace es arranca una campaña de crowdfunding para poderse pagar un disco que si no encuentra a nadie que se vea capaz de sacarlo adelante. Igualmente pasa con películas o cortos, que suelen ser muy habituales este tipo de campañas en películas y cortos. También suelen ser muy habituales las campañas de crowdfunding cuando estamos hablando de proyectos de índole medioambiental. Es decir, queremos ayudar a salvar a los burros, por ejemplo, y si nosotros queremos ayudar a salvar a un determinado grupo de animales, como pueden ser unos burros, lo que podemos hacer es una campaña de financiación, es decir, un crowdfunding, donde la gente aporte dinero para poder mantener a esos burros y darles de comer, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver 4 tipos de crowdfunding. Normalmente el crowdfunding se suele dividir en 4 categorías. La primera de ellas es el crowdfunding de donaciones. Es decir, es aquellas personas que, o sea, yo por ejemplo, quiero apoyar a un artista musical y lo quiero apoyar desinteresadamente. Lo que hago es dono, a través de un crowdfunding, lo que hago es dono un dinero para que ese artista pueda publicar su disco y disfrute con ese disco. Y yo lo que llevo es la satisfacción de ayudar a alguien a que pueda realizar sus sueños. Bien, luego están los crowdfunding de recompensa. Los crowdfunding de recompensa son parecidos a los de donación, pero se recibe algo a cambio. Es decir, yo apoyo a ese artista lo que hace es poder generar su disco, y a cambio de que él pueda generar su disco, yo lo que voy a recibir es una recompensa. Si mi donación ha sido muy grande, pues a lo mejor recibo una copia del disco. Si mi donación ha sido un poquito más pequeña, pues a lo mejor en lugar de recibir el disco, lo que hago es recibir una camiseta o un llavero o lo que sea. ¿Vale? Es decir, recibo algo físico o algún servicio que me pueda recompensar el hecho de haber invertido o haber dado un dinero a alguien. Ahora vamos a ver el crowdfunding de inversión, o también llamado equity crowdfunding. El crowdfunding o equity crowdfunding de inversión, lo que hacemos es invertimos como inversores en una empresa. Nosotros participamos como si fuésemos socios de una empresa, de tal manera
que ayudamos a esa empresa a que crezca o a que nazca, y a cambio, si el día de mañana obtiene unos beneficios, nosotros participaremos de esos beneficios. ¿Cómo? A través de un dividendo. Porque básicamente lo que vamos a ser a través del equity crowdfunding, son accionistas o inversores de una empresa que está en desarrollo, en crecimiento o que sale nueva. Por último, tenemos el cuarto tipo de crowdfunding, que es el de préstamo con intereses, también llamado crowdlending. Los préstamos con intereses básicamente es hacer la misma función que haría prácticamente un banco, pero nosotros como prestamistas. Es decir, nosotros cogemos a una empresa, le prestamos 1.000 euros con la intención de que después esa empresa nos devuelva esos 1.000 euros más unos intereses. Y eso es el crowdlending. Es decir, en lugar de nosotros formar parte del capital, lo que hacemos es formar parte de una financiación externa. Es decir, desde fuera prestamos un dinero para que después la empresa nos lo devuelva. Este es el único caso realmente de los 4 tipos que hemos visto. Este es el único caso donde estamos hablando de una fuente de financiación externa.